Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Flavia Terici, como me acaban seguramente de presentar. Quería, en primer lugar, disculparme por no acompañarlos en persona en el cierre del evento, en la actividad a la que me había invitado CLAE hace ya bastante tiempo. Surgió un imprevisto de último momento que no pude resolver y, bueno, pudimos de alguna manera saldar mínimamente la situación a través de esta filmación, que espero que permita al menos entrar en contacto con los contenidos de la conferencia y en todo caso después habrá otras oportunidades para seguir intercambiando. Voy a referirme a la cuestión de los saberes en el trabajo de los maestros y de los profesores, y que es una cuestión que yo considero crucial en un encuentro que está ocupado sobre el tema de la enseñanza. Voy a tratar de hacer una referencia bastante amplia a este asunto y si es posible, bueno, abundar con la mayor cantidad de ejemplos que pueda en relación con la experiencia escolar. Voy a comenzar esta reflexión sobre los saberes en el trabajo docente planteando tres problemas muy rápidamente, pero creo que estos tres problemas, uno, otro o inclusive todos ellos combinados, seguramente tienen mucha relación con lo que se escucha en las escuelas y con lo que muchos de ustedes pueden vivenciar en el trabajo cotidiano, sea como maestros y profesores o sea como integrantes de equipos que colaboran con ellos. El primer problema es que considero que nos encontramos en un contexto difícil para la actuación profesional de maestros y profesores. Retomo aquí las palabras de Antonio Novoa, que es un portugués, en este momento rector de la Universidad de Lisboa, pero es un especialista en formación docente. Él decía hace ya mucho tiempo, referido a Europa, algo que creo que es enteramente referible también a nuestros países, decía, por una parte, los profesores son observados con desconfianza, acusados de ser profesionales mediocres y de tener una formación deficiente. Por otra, son bombardeados con una retórica cada vez más abundante que los considera elementos esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza y para el progreso social y cultural. Esta suerte de tensión entre unas demandas a la profesión que son cada vez más fuertes y un cierto descrédito en que cae la profesión docente cuando se avisoran los problemas del sistema educativo es el primer problema que quería plantear. El segundo se relaciona con que en nuestros países, en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina y de otros países de América del Sur, podríamos decir que nos encontramos en un contexto de ampliación de derechos. Es un marco que está tendiendo a ampliar cada vez más los derechos, particularmente los derechos educativos, pese a lo cual sabemos que esta ampliación no termina de cumplirse. En verdad estamos viviendo una situación bastante angustiosa para muchas personas, que es que cada vez que hacemos un esfuerzo por ampliar la escolarización, hemos producido o se ha producido un nuevo contingente, ya sea de niños y niñas, en el caso, por ejemplo, de la educación infantil, de adolescentes y de jóvenes, en el caso de la educación secundaria, que no ingresan a la escuela, que ingresan pero no logran permanecer, que permanecen, pero a pesar de ello, y esto es un problema de enseñanza que vamos a tratar de retomar, no aprenden en los ritmos y de las formas en que espera la escuela que lo hagan, e inclusive que aprendiendo de la manera en que la escuela espera que lo hagan, sin embargo acceden a contenidos de baja relevancia, y esos contenidos de baja relevancia comprometen su trayectoria escolar posterior porque evidentemente si uno realiza una trayectoria continua, completa, pero lo que aprende es de baja relevancia en términos escolares y en términos sociales, eso condiciona los aprendizajes ulteriores. Esta es una situación, el segundo problema que quería plantear, realmente preocupante, quizás porque lo que estamos enfrentando es el límite de la estrategia macropolítica de ampliar el acceso a la educación por la vía de expandir la red escolar, crear más escuelas, formar más maestros y más profesores, y estamos empezando a enfrentar problemas en el núcleo mismo de la escolarización, en las cosas que hacemos con los chicos y las chicas en las escuelas. El tercer problema, que lo he planteado más de una vez aquí en el Uruguay, y que quienes lo hayan escuchado alguna vez planteado verán que, como dije en otras ocasiones, sigo agregando viñetas a la lista,
esta es una lista de situaciones descritas por maestros y profesores en las muchas oportunidades en que tengo ocasión de compartir con ellos una formación, una capacitación. Cuando yo les pido que completen la frase, no nos prepararon para esto, van apareciendo distintas expresiones de los alumnos y alumnas que ellos identifican como aquellos que plantean un desafío de muy difícil resolución en el aula. La lista es bastante expresiva, les dejo un minuto para que la lean. Fíjense que si uno va recorriendo la lista y hace como un recuento de la población escolar y de los niños, niñas, adolescentes que ha tenido por delante, parece que no nos prepararon cada vez para más cosas. Esto es, cada vez nos va quedando más restringida la definición de la población que supuestamente sí estamos preparados para atender, y cada vez es más amplia, está más etiquetada, más diferenciada, más tipificada la población para la cual se supone que no nos han preparado. Yo con esto no quiero desconocer el efectivo estado de desconcierto en que se encuentran muchos maestros y profesores frente a estas situaciones. Lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de la conferencia es señalar que este estado de desconcierto tiene que ver no tanto o no solo, mejor dicho, con la incorporación a la escuela de grupos sociales que históricamente no estaban participando de la experiencia escolar, sino también con un límite del saber pedagógico al que me voy a referir extensamente en la conferencia. A partir de estos tres problemas planteo el propósito que tengo en este rato que de este modo compartimos, que es tratar de inscribir el problema de la construcción de los saberes propios de la docencia como profesión en la relación que estos saberes tienen con los cambios que están ocurriendo en las condiciones de funcionamiento de los sistemas escolares. Porque lo que está ocurriendo no es que no nos prepararon para, sino que efectivamente hay un cambio en las condiciones de funcionamiento del sistema escolar, y frente a esos cambios nosotros todavía seguimos funcionando con un saber profesional al que voy a caracterizar enseguida, que presenta fuertes límites para poder abordar estas nuevas configuraciones. Sobre los problemas señalados, yo quisiera, antes de comenzar su análisis, o por lo menos de comenzar el aporte que querría hacer en la conferencia, decir que nada de lo que yo voy a decir ahora agota la temática. Hay en ese sentido problemáticas que tienen que ser atendidas mucho más allá de las cuestiones que yo voy a plantear aquí, y que tienen que ver con la producción de saber didáctico, que tienen que ver con la reflexión sobre la enseñanza. No estoy diciendo que solo con eso se resuelven las situaciones que estamos planteando aquí, pero sí estoy diciendo que sin ese tipo de abordaje, sin un abordaje más atento a las condiciones de la escolarización y a la enseñanza misma, por más que la política social, por más que la política económica genere mejores condiciones de vida en los chicos y las chicas, hay un límite que estamos enfrentando hoy día que tiene que ver con el saber profesional. Si volvemos, por ejemplo, al último de los problemas señalados, al no nos prepararon para esto, parece claro en el listado que ya hemos compartido que la definición de aquello para lo cual no nos prepararon es un conjunto de atributos que serían atributos de los sujetos. Aquí no está la enseñanza. Aquí parece que la razón por la cual enfrentamos dificultades para poder trabajar con los chicos no están en la escuela o no están en las condiciones de la situación escolar, sino que están en algo así como atributos de los propios sujetos. Algunos atributos, algunos atributos, decía, claramente parecen no tener que ver con la escuela. Por ejemplo, cuando uno dice niños y adolescentes en situación de adicción o en conflicto con la ley, o que padecen abuso y violencias familiares, y otros ya empiezan a mostrar algo así como el borde de la escuela, porque cuando decimos adolescentes desatentos, que no se concentran, inconstantes, o alumnos multirepitentes con sobriedad, ahí ya estamos usando categorías escolares. Yo pienso que en verdad, independientemente de cuáles sean los atributos que los sujetos puedan portar, o que nosotros podamos creer que portan y que definen algo de cómo van a poder participar en la escuela, lo que está ocurriendo aquí
lo que está ocurriendo en este tipo de identificación de la población en dificultad es lo que un amigo de la casa y un colega mío, amigo personal además también, Ricardo Vaquero, que habrá estado trabajando con ustedes en este mismo evento, denominó y sigue denominando falacia de abstracción de la situación. Como ustedes saben, una falacia es un razonamiento que está mal hecho, es un razonamiento que tiene un problema en las conexiones que realiza entre sus premisas y sus conclusiones. ¿Cuál es el razonamiento mal hecho aquí? Vamos a tratar de dilucidarlo con las palabras de Ricardo. Dice Ricardo que esta falacia ocurre cuando nosotros colocamos las dificultades de aprendizaje en los sujetos. Él dice, como si pudieran delimitarse las posibilidades de ser educado, esto es, de aprender y desarrollarse de un sujeto sobre la base exclusiva de sus supuestos atributos personales. Recíprocamente, las situaciones educativas son vistas de modo naturalizado o cosificado, como si consistieran realmente en contextos naturales de aprendizaje. Para esta concepción, si un sujeto fracasa en sus aprendizajes en el contexto natural para hacerlo, algo ha de estar alterado en su naturaleza de aprendiz, es decir, en su capacidad de aprender, en su posibilidad de ser educado, al fin, en su educabilidad. Pienso que esta definición que realiza Ricardo de esta falacia permite empezar a desarmar por qué en una lista como la que compartíamos hace un ratito, hay aquí algo que no está bien pensado, ¿no? No quiero decir con esto que en la escuela no hay alumnos que trabajan. Lo que quiero decir es el razonamiento no está completo si no terminamos de decir por qué el hecho de que trabajen constituye una dificultad para su experiencia escolar. Y eso nos coloca rápidamente frente a los modos en que está organizada la escolarización y particularmente frente a algunos supuestos pedagógicos didácticos. A mí me ha tomado mucho tiempo, llevo los últimos 10 años tratando de entender cada vez más cuáles son los supuestos que organizan la escolarización. Ustedes saben que hay conceptos muy útiles para ahondar en este problema, como el concepto de gramática de la escolaridad o el de forma escolar. A mí me sirve pensar en términos de supuestos pedagógico-didácticos y me sirve señalar estos 4 que, si ustedes los piensan a medida que yo los vaya exponiendo, realmente configuran la base de conocimiento tácito sobre la cual nosotros estructuramos la enseñanza. Casi que uno cuando los lee dice, bueno, pero ¿y cómo podría ser una escuela que no tuviera estos supuestos? Lo que pasa es que estos supuestos han sido históricamente constituidos, las escuelas podrían haber sido de otro modo, y sobre todo parece necesario pensar que las escuelas puedan llegar a ser de otro modo en virtud de las dificultades que estos supuestos nos están planteando hoy día. Voy a hacer una breve referencia a cada uno. Por el lado de la simultaneidad, ustedes saben que la población escolar se organiza en años, en cursos, en grados, bajo el supuesto de que todos podrán aprender las mismas cosas al mismo tiempo. Ese supuesto de simultaneidad estructura un tipo de enseñanza que se parece mucho a esto que yo estoy haciendo en la conferencia, un tipo de situación en la cual, con independencia de quiénes sean las personas que están participando de la situación escolar, un docente tiene un programa para desarrollar en forma simultánea con un grupo de alumnos en un cierto periodo de trabajo, y lo que ha hecho la organización escolar para facilitar la simultaneidad es organizar la población de acuerdo con algún criterio que históricamente ha sido la edad, bajo el supuesto de que los sujetos de una misma edad tenían características relativamente homogéneas. Hoy día sabemos que esto no es así, pero este supuesto organizativo del dispositivo escolar ya es demasiado fuerte, establece la manera en que organizamos a los alumnos y la manera en que también les asignamos maestros y profesores, por lo cual este es un supuesto muy difícil de modificar. El supuesto de presencialidad es un supuesto que es totalmente razonable si uno piensa que el sistema educativo se estructuró entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, dependiendo de eso, claro, de los distintos países. En aquel momento era impensable, por ejemplo, una situación como esta, en la que yo estoy
aquí en un día distinto del que ustedes están escuchando y donde podemos hacer este tipo de comunicación porque ciertos medios tecnológicos permiten evitar, o por lo menos que no sea indispensable, la copresencia de quien está enseñando algo, dando una conferencia o diciendo algo del orden de lo educativo y aquellos que lo están escuchando. Claro que seguramente el modo de enseñanza no puede ser el mismo que si estuviéramos juntos, porque acá faltarán preguntas, en todo caso yo tengo más oportunidad de corregir lo que digo que si lo hiciera directamente en presencia de ustedes, pero el supuesto de presencialidad es un supuesto que era razonable a fines del siglo XIX vistas las condiciones tecnológicas. La tecnología era justamente la copresencia de quien enseñaba y de quienes aprendían en un mismo salón de clases. El supuesto de descontextualización es mucho más difícil de percibir. Es un supuesto según el cual en realidad en las escuelas se enseñan saberes que han sido producidos en contextos diferentes de la escuela y por haber sido producidos en contextos diferentes de la escuela tienen que experimentar para poder ser enseñados una cantidad de adecuaciones o de adaptaciones que los hagan aptos para ser enseñados. Si yo estoy en mis clases de psicología educacional, por ejemplo, hablando de la expedición que hizo Luria a Uzbekistán para ver cómo razonaban campesinos uzbecos en un contexto de cambio cultural, puedo hablar de campesinos uzbecos, puedo hablar de Vygotsky, puedo hablar del cambio que estaba ocurriendo en el territorio como consecuencia de la Revolución Rusa, y eso está ocurriendo de una manera completamente descontextualizada respecto de las condiciones de origen del saber que yo estoy transmitiendo. Ahora, la descontextualización tiene un problema muy extremo que la didáctica todo el tiempo procura resolver, que es el problema por el cual, en nombre de hacer de un determinado conocimiento algo susceptible de ser enseñado en la escuela, le producimos unas adaptaciones, unas adecuaciones que en principio parece que lo hacen apto para ser enseñado, pero lo van desvinculando del sentido que el conocimiento tiene afuera de la escuela. Ustedes piensan en mucha de la reformulación didáctica que pueden leer o que pueden estar estudiando en distintas instancias de formación. Los didactas están preocupados por el sentido del contenido que se enseña, y esa preocupación por el sentido tiene que ver con este principio, con este supuesto de descontextualización del saber, que ha sido muy potente, porque si las cosas solo pudieran ser enseñadas en su contexto de producción, hay un montón de conocimiento que la escuela no podría transmitir. Dicho de otro modo, la descontextualización es una necesidad, pero tiene un riesgo, que es la pérdida de sentido del conocimiento escolar. Y el último supuesto, no digo que sea el último efectivamente, pero es el último que yo puedo analizar, es lo que muchos autores denominan el cronosistema. Esto es un sistema de ordenamiento del tiempo en años, en ciclos lectivos, en jornadas escolares, en tiempo de duración de los segmentos internos de las jornadas escolares, en periodos de calificación, en edades teóricas para asistir a la escuela. Hay allí una serie de ordenamientos que la escuela tiene respecto del tiempo, que han estructurado, insisto, la manera de organizar la escolarización, que hoy sabemos que nos plantean problemas, porque la verdad es que los ritmos iguales de aprendizaje que supone que un sistema no se verifican en los chicos y chicas que asisten a la escuela en calidad de alumnos, pero tenemos montada una organización escolar que es muy difícil de romper bajo la propuesta de un cronosistema diferente. De este modo se ha ido estructurando lo que en adelante voy a llamar el saber pedagógico por defecto. Y acá la expresión por defecto hay que explicarla un poquito porque tiene un significado que está tomado algo así como de un símil del mundo de las computadoras, un símil que he explicado en distintos trabajos y que remite al hecho de que a medida que se van extendiendo las computadoras y otros dispositivos electrónicos que nos permiten el trabajo y la comunicación, cada vez es más frecuente que los usuarios de estos dispositivos tecnológicos requiramos demasiado conocimiento para poder hacer
con esos dispositivos todo lo que los dispositivos podrían hacer, y entonces tendemos a usar su configuración típica o su configuración estándar, porque esto nos ahorra trabajo y nos ahorra, sobre todo, tener que aprendernos un conocimiento de que probablemente no podamos disponer. Las opciones por defecto son aquellas con las que la máquina va a trabajar si nosotros no escogemos de manera deliberada una opción diferente, y a mí me parece que el sistema escolar también tiene un funcionamiento por defecto, en el sentido de que si nosotros no hacemos un esfuerzo por modificar algo de los supuestos que yo acabo de describir, estos supuestos funcionan solos. Uno entra a una escuela, hace su primera experiencia laboral y ahí están funcionando los supuestos que acabamos de describir. Si uno quiere modificar algo de la simultaneidad, algo de la presencialidad, experiencia que seguramente a través del plan Ceibal muchos de ustedes pueden estar teniendo, o cualquiera de los otros supuestos que acabo de decir, tiene que aprender algo que no sabía, tiene que hacer un esfuerzo que no está contenido en el saber pedagógico para el cual, con el cual no ha sido formado. Volviendo al símil, en el caso del uso de los dispositivos electrónicos, podríamos decir que el agregado colectivo de las opciones que cada uno de nosotros individualmente no toma, termina convirtiendo al funcionamiento por defecto en una suerte de formateador muy poderoso de los modos sociales de usar los programas. Y yo podría decir que en educación nos pasa lo mismo. En la medida en que no vamos cambiando las opciones por defecto, la presencialidad, la simultaneidad, con los sistemas, la descontextualización, nos vamos haciendo docentes en un cierto modo de funcionamiento escolar, y cuando nos cambian ese modo, cuando nos piden que diversifiquemos la enseñanza, cuando nos piden que trabajemos en contextos donde las condiciones de vida de los chicos ponen en juego permanentemente la presencialidad, en fin, cuando nos cambian las reglas del juego, ya parece que no sabemos cómo ser docentes, ¿no? Es que ha habido, de alguna manera, un proceso de formateo del modo de ser docente que tiene que ver con aquellos supuestos de los que hablábamos, ¿no? Y finalmente, volviendo al símil y ya para cerrar con él, las opciones por defecto no sacan todo el provecho posible de las cualidades que un cierto dispositivo podría tener. Eso lo vivenciamos a diario con casi cualquier dispositivo, desde una máquina de fotos hasta un teléfono celular o móvil, y en la escuela pasa algo parecido. Quiero decir con esto, y esto es una buena noticia, que en la escuela hay potencialidades, ¿no? Hay cosas que podrían ser de otro modo realmente, solo que nosotros todavía no estamos sabiendo cómo sacarle provecho a esas potencialidades. Y pongo un ejemplo para el cual hay mucha investigación en apoyo en psicología educacional, que es el caso de las interacciones posibles entre alumnos que se encuentran en distintos niveles de conocimiento respecto de un mismo objeto de conocimiento. Frente a la clasificación que hacía la escuela por edades y por niveles, la buena noticia es que el trabajo conjunto, la actividad conjunta de alumnos y alumnas que tienen distintos niveles de aproximación a un mismo objeto de conocimiento es beneficioso desde el punto de vista del aprendizaje, no solamente para aquellos que están en niveles que pudiéramos llamar, por simplificar, y en un rato me voy a referir a esto, menos avanzados, sino también para aquellos que se encuentran en teoría más avanzados, porque quien está en teoría más avanzado respecto de un conocimiento, pero tiene que argumentarlo para otro que no lo comprende en el mismo sentido, relabora el conocimiento de una manera que no relaboraría si no fuera por ese proceso de explicitación. Este es solo un ejemplo de las potencialidades que tiene el sistema escolar, que en todo caso todavía no sabemos muy bien cómo aprovechar, pero que la investigación, la práctica docente y la producción de saber pedagógico tendrá que, espero que bastante rápido y no tan de a poco, darnos elementos para poder aprovechar. El saber pedagógico por defecto, al cual me estoy refiriendo, hasta ahora lo he presentado como cargado de problemas, pero hay que decir que ha tenido la enorme virtud durante muchas décadas de apoyar un cierto funcionamiento estándar del sistema, y ese funcionamiento ha permitido organizar la población para que pudiera ser escolarizada según una cierta economía de esfuerzo. Se pensaba realmente que si se podía clasificar la población escolar
de forma tal que fueran relativamente homogéneos los grupos de trabajo, ahí habría una economía de esfuerzo desde el punto de vista del saber de que debía disponer un maestro o un profesor, muy distinta de la economía de esfuerzos que tendría que hacer, por ejemplo, un maestro que trabajara con 4, 5, 6 cursos escolares en simultáneo. Es el contraste típico entre la escuela urbana o el aula estándar y la escuela rural de multigrado o de plurigrado. En fin, hay que decir que durante muchas décadas en países como Uruguay o como la Argentina, este funcionamiento estándar ha permitido el desarrollo de la escuela pública, ha permitido la escolarización de la población, ha permitido unas tasas de alfabetización y de terminalidad de los niveles educativos obligatorios que han sido realmente importantes. Ahora bien, este funcionamiento estándar, hoy día tenemos conciencia de que nos genera muy importantes dificultades cuando afrontamos el desafío de escolarizar a chicos y chicas que no responden a las expectativas que están generadas por la definición por defecto, porque la definición por defecto también afecta a lo que entendemos por lo que debería ser un alumno. Si yo vuelvo para atrás y digo, vuelvo a esta lista, fíjense la cantidad de supuestos que hay aquí acerca de cómo debería ser un alumno. Desde qué lenguaje debería hablar, cómo debería ser su familia, qué edad debería tener, cómo debería ser su vida cotidiana. Hay un montón de supuestos aquí acerca de cómo debería ser el alumno que están desafiados. Yo creo que han estado desafiados siempre, pero están en este momento mucho más claramente desafiados en términos de que la perspectiva del derecho a la educación, que ha modificado nuestro modo de mirar el mundo de la escuela, ya nos impide mirar para otro lado frente a las condiciones de vida de los chicos y a las situaciones en las que ellos se encuentran. Algunos ejemplos, y los pongo ya todos para que estén al alcance, algunos ejemplos del saber pedagógico por defecto. Por ejemplo, que en las aulas deben reunirse muchas personas para aprender lo mismo, en situaciones que promueven actividades y resultados individuales. Esta es la lógica básica de la escolarización. Por ejemplo, como acabo de decir, las expectativas sobre el alumno típico de un grado, de un año escolar o de un nivel. Los investigadores en didáctica no me van a dejar mentir cuando investigan sobre cómo enseñar, y por ejemplo, cuando investigan cómo enseñar matemática en 6º grado de escuela primaria, están pensando en un alumno de cierta edad, están pensando en un alumno con un cierto recorrido escolar, y eso está apoyado en expectativas que no siempre se cumplen en las escuelas concretas y que por lo tanto desafían el saber pedagógico por defecto. La idea de que secuencias unificadas de enseñanza nos van a garantizar poder generar aprendizajes relativamente similares en alumnos o alumnas de un mismo grupo. En verdad siempre hemos visto como un problema la diferenciación de la enseñanza. Nos ha parecido que el tratamiento igualitario tenía que ver con secuencias unificadas de enseñanza, pero eso porque estábamos relativamente convencidos de que secuencias unificadas de enseñanza iban a generar aprendizajes similares. Hoy en día sabemos que esto no es así, sabemos que hay una profunda desigualdad en los aprendizajes que los chicos y las chicas logran en las escuelas, y en ese sentido esta idea también se encuentra en crisis. Y finalmente, solo por cerrar los ejemplos, podríamos poner otros tantos, que cuando un sujeto se retrasa en exceso en la cronología que hemos previsto para el aprendizaje escolar del grupo, lo que tenemos como respuesta históricamente construida es que repita, que recurse. Esto quiere decir que vuelva al inicio de la cronología prevista. Hace poco tiempo que he comenzado a discutir con maestros y profesores, sobre todo en mi país, que en realidad el sistema educativo argentino, entiendo que en el Uruguay pasa otro tanto, el sistema educativo argentino ha tenido una estrategia histórica de reagrupamiento de los alumnos, que es la repitencia. Lo que hace la repitencia es reagrupar periódicamente, suponiendo que lo que hago cuando hago repetir a un niño es ponerlo en un grupo en el que estará en condiciones similares de aprendizaje. Por eso la idea de hacer lo mismo, porque si no, la verdad que la idea de hacer lo mismo, que ya no funcionó, es un poco absurda. Pero cuando uno la mira no tanto desde el punto de vista, que yo creo que hay que mirarla así, pero cuando uno no la mira así, que es desde el punto de vista de lo que requiere ese sujeto para aprender,
y lo mira más desde el punto de vista de las estrategias organizativas del sistema, se da cuenta de que la repitencia ha sido el gran recurso de reagrupamiento que ha tenido el sistema cuando los alumnos no responden a las cronologías esperadas de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo que viene, lo tomo de la investigación que estamos haciendo en el equipo de investigación que yo dirijo en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos sobre la enseñanza y el aprendizaje del sistema de numeración a lo largo de la escuela primaria, y este es un relevamiento que hemos hecho de conocimientos básicos sobre representación numérica de chicos urbanos y rurales al comienzo de la escolarización. Fíjense que hay varias categorías que sirven para representar lo que los chicos hacen cuando les pedimos que escriban al dictado una lista de ingredientes que tenemos que comprar para, en este caso, preparar una ensalada de frutas. En esa tarea, tan sencilla aparentemente, los chicos que ya nos conocen y están bastante en confianza con nosotros, se largan a escribir. Por supuesto, dejamos la categoría no responde porque puede ocurrir que no responda, pero en general nosotros encontramos en los chicos mucha disposición a largarse a hacer algo para registrar lo que les estamos pidiendo. Y tenemos desde la escritura más convencional que uno se puede imaginar al inicio de la escolaridad, la que está al principio, si la miran bien, el niñito escribe, o la niñita escribe sin demasiado error, 4 manzanas, 10 ciruelas, un pomelo, 4 peras, un melón. Uno puede reconocer perfectamente allí lo que tendría que conseguir para la famosa ensalada de frutas, pero ya a partir de allí empiezan escrituras que combinan aspectos convencionales con otros que no, desde poner la cifra para la cantidad y dibujar sin embargo el tipo de objeto por correspondencia, como si la cifra no fuera del todo claramente representativa de la cantidad, al revés, poner la cifra pero no representar el tipo de objeto, como si no importara tanto el tipo de objeto como la cantidad que hay que retener, la correspondencia, donde a través del dibujo está representado tanto el tipo de objeto como la cantidad, la correspondencia con las cifras, que es una cosa bastante curiosa pero que está estudiada desde hace mucho tiempo, e inclusive, a mí me interesa mucho esta, fíjense, esta, que aquí lo que hay son unas marcas gráficas que no son ni números ni letras, son lo que la investigación llama pseudonúmeros o pseudoletras, cosas que se parecen a números y letras. Los chicos saben que tienen que hacer alguna marca que no es un dibujo, que no tiene que ser figurativa, pero no teniendo repertorio numérico, hacen este tipo de marcas. Estos chicos fueron todos entrevistados en el primer mes de clase de primer grado. Así que para el que pensaba que el agrupamiento por edades garantizaba algo del orden de la similitud de conocimientos, tengo que decirles que esto no es así y que tenemos un montón de información, no solamente sobre estos contenidos numéricos, sino sobre otros, que nos muestran la enorme diversidad de conocimiento con que los chicos acceden a la escuela. Todos estos chicos fueron a nivel inicial porque en mi país es obligatorio, así que no es un problema de que alguno cae sala de 5 y el otro no lo ha hecho, de modo que no va por allí la explicación, como sabemos, va por el lado de las elaboraciones conceptuales que los chicos pueden hacer respecto a este objeto de conocimiento, sistema de numeración. La pregunta, claro, que sigue es, ¿y qué hacemos con esto? Por ejemplo, si tenemos que enseñarles matemática, que es una pregunta muy genuina de un maestro de primer grado. Lo que puse allí es algo que ocurre, es un ejemplo posible, entre las cosas que ocurren en una tarea de interpretación de números en primer grado, a partir de un juego de lotería, un juego bastante conocido que no hace falta que explique. Hay un alumno que está encargado de cantar los números que salen del bolillero, y ese alumno, al que le ha tocado en este caso cantar, no consigue leer la bolilla que sale, que tiene el número 74. Acá hay una intervención que hace la maestra, que le pregunta al niño si para leer no le dice el número porque sería una intervención un poco torpe, dice si para leer le sirve conocer el nombre de alguno de los números que hasta ese momento se han escrito a medida que se ha hecho un cierto trabajo didáctico que en este momento no puedo exponer en detalle. Ante una intervención como esta, los alumnos pueden señalar distintos números presentes, y yo aquí puse lo que efectivamente aparece cuando uno observa las clases. Por ejemplo, pueden señalar un número que comparte el nudo, el número de adelante, con el número que tiene que interpretar. En este caso estaba escrito el 78.
Puede señalar, porque están colgada allí en un cartel, la serie de los nudos, 10, 20, 30, y buscar allí y marcarle el que comparte el nudo. Puede señalarle otro número de 2 cifras que tenga el 4 en la posición de la unidad, por ejemplo el 24, o puede señalarle el número que resulta de invertir la cifra del 74, en este caso el 47. Cada una de estas respuestas expresa cierto tipo de conocimiento numérico. Ninguna es una respuesta impertinente, en el sentido de que no haya la menor pertinencia entre la respuesta que el estudiante da y la pregunta que se le formuló. Pero claro, cada una de estas respuestas involucra un nivel de conocimiento muy distinto por parte de quien está resolviendo la tarea. Y por lo tanto, a partir de esta respuesta del alumno, debería abrirse una gama de intervenciones diferente por parte del maestro. Independientemente de cuáles sean las intervenciones pertinentes, que sería ya entrar en honduras de didáctica de matemáticas, que no voy a entrar, uso este ejemplo para trabajar sobre la idea de que el sujeto, en este caso el niño que da la respuesta que da y que no ha podido leer el número 74, queda de alguna manera expuesto a la comprensión que el docente tiene de sus procesos de conocimiento. Podríamos decir que el fracaso escolar masivo, o lo que podemos llamar las dificultades de aprendizaje, los problemas de adaptación, si nosotros los miramos en esta situación en la cual hay un conocimiento numérico en juego, hay unos saberes construidos por los niños, hay una propuesta didáctica del maestro, una intervención posible. Cuando lo miramos, decía, en el marco de un sistema de actividad, nos damos cuenta que el fracaso, la dificultad de aprendizaje se definen en numerosas instancias capilares, en el sentido de muy finitas, muy de detalle, en eventos evaluativos en los que un maestro o un profesor deciden, sobre la base de la respuesta de un estudiante, que un alumno no aprende o que no lo hace en los ritmos y de las formas en que él lo espera. Si un maestro no está preparado para interpretar esta respuesta del estudiante, va a decidir que este alumno no aprendió, porque ninguna de esas respuestas es correcta, pero ninguna está desencaminada respecto de lo que sabemos sobre el proceso cognoscitivo que hacen los chicos para construir la representación numérica. Ahora, eso requiere por lo menos dos cosas. Por un lado, apertura para saber que tenemos esta situación de partida, muy diversas situaciones de los chicos respecto de los conocimientos numéricos, y en segundo lugar, conocimiento profesional experto para poder interpretar estas respuestas diferentes de los chicos como formas de conocimiento que están en la línea de la construcción de la representación numérica y que requieren intervenciones específicas. El problema, en todo caso, es que nuestro saber pedagógico por defecto no está todavía muy preparado para estos desafíos que estamos planteando aquí. Más bien, nuestro saber pedagógico es el resultado de cómo se estructuró el conocimiento profesional docente para el sistema educativo de fines del siglo XIX, y en ese sentido hay enormes cambios que ha experimentado el sistema escolar y que va a seguir experimentando en los próximos años, para los cuales el saber con el que contamos tiene fuertes dificultades de funcionamiento. Yo resumo aquí 4 características de lo que llamo el saber pedagógico por defecto, y ahora ya no estoy dando ejemplos, sino que estoy caracterizando este saber como para poder plantear de manera, si se quiere, más técnica, más precisa, de qué estamos hablando. Por un lado, decir que tenemos un saber que sostiene una perspectiva del aprendizaje monocrónica. Monocrónica quiere decir que hay un ritmo de aprendizaje, unos niveles de aprendizaje esperables, una secuencia de aprendizaje común, como acabamos de ver con el ejemplo que recién se discutió a propósito del juego de lotería. Esta perspectiva no se sostiene ni en la realidad de los niños, ni en lo que sabemos que ocurre en las escuelas, ni la sostiene tampoco el conocimiento psicológico, psicoeducativo y didáctico acumulados, pero es una perspectiva que ha estructurado el conocimiento profesional porque se partía de la idea de que no había conocimientos previos, y que no habiendo conocimientos previos, uno empezaba su secuencia de enseñanza, y si el alumno estaba suficientemente atento y hacía las tareas que le proponíamos, iba a aprender al ritmo previsto.
esta perspectiva trae hoy problemas frente a la enorme diversidad de conocimientos que presentan los chicos y las chicas en las aulas. En segundo término, la concepción del trabajo de enseñar como una tarea individual, como una tarea que ocurre de las puertas del aula para adentro. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de los profesores de secundaria, los formamos en especialidades muy concretas que prácticamente les impiden el diálogo profesional con colegas que no sean de la especialidad. No hay marco epistémico compartido, no hay conocimiento profesional compartido, porque estamos suponiendo que si él hace bien su tarea en el contexto de las horas de clase que tienen con los estudiantes y el profesor que le sigue hace lo propio, los alumnos van a aprender, que no se requiere ni discusión colectiva ni acción conjunta del equipo docente respecto del aprendizaje de los estudiantes. Una función de transmisión que ha sido construida en el mundo predigital, es lógico, nadie podía imaginar a fines del siglo XIX las condiciones en las que nos íbamos a encontrar hoy día y las posibilidades que estas condiciones le traen a la tarea de transmisión, pero lo cierto es que las formas de transmisión que hemos desarrollado son propias del mundo predigital. Y a lo sumo lo que hacemos, como en este caso, es aprovechar las tecnologías para reproducir lo más posible de lo que podría haber ocurrido si yo hubiera estado presente en el encuentro, digamos. Como no lo estoy, la tecnología, decía al principio, viene en nuestro auxilio, pero no es que mi modo de trabajo es sustancialmente diferente en términos del proceso de transmisión que imaginé para esta conferencia. Y un último rasgo, poco advertido, es que el conocimiento profesional docente está fuertemente especializado. Cuando dice allí la sectorialidad del conocimiento profesional docente, a lo que me refiero es algo tan sencillo como que los docentes sabemos de educación. Y cuando tenemos que entrar en diálogo con profesionales de otras áreas, por ejemplo, con abogados defensores de los derechos de los niños, con médicos interviniendo en tratamientos médicos, con psicólogos o psicopedagogos interviniendo en la atención educativa de los chicos, con reeducadores de distinto tipo, como quiera que se llamen en cada país, ni digamos ya con padres y madres de familia o grupos de adultos encargados de la crianza de los chicos, lo que hacemos es conversar con ellos desde un montón de supuestos de cómo son las cosas en la escuela y de cómo deberían ser las intervenciones de cada una de estas personas o grupos profesionales o de crianza, encapsulados de alguna manera, encerrados en nuestro conocimiento sectorial. La verdad que los docentes tenemos que aprender a tener diálogos profesionales productivos con personas que pertenecen a otras profesiones, que tienen otros marcos de saber, no simplemente encontrarnos con ellos para transferirles el problema, sino realmente entrar en diálogo para poder, de este modo, juntos, contribuir a la mejora de los aprendizajes de los chicos. Son 4 características que quizás valga decir que pueden haber sido extremadamente pertinentes a fines del siglo XIX, considerando que el sistema educativo estaba en plena construcción. Lo que ocurre es que a lo largo del siglo XX hemos aprendido que algunos de estos supuestos o características son inviables, por ejemplo, la perspectiva monocrónica, y además el cambio sociocultural ha producido modificaciones en la forma de funcionamiento del saber, y por eso, por ejemplo, la cuestión de la transmisión propia del mundo predigital hoy se convierte en un límite. Esto nos lleva finalmente, de alguna manera, a hablar sobre el trabajo docente. Voy a referirme a cierta especificidad del trabajo docente, tal y como lo podemos analizar hoy en día. Claro, cuando yo lea las características que ustedes podrán ver en pantalla, ustedes me dirán, bueno, pero esto en las escuelas de verdad no funciona así. Yo estoy de acuerdo en que hay condiciones organizacionales del funcionamiento escolar que hacen que las cosas no funcionen así, pero me parece que es interesante pensar el trabajo docente bajo estas coordenadas, pensarlo como un trabajo de carácter político, como una función institucional,
como un trabajo colectivo y colaborativo con otros, no solamente con otros docentes, sino con otros profesionales y también con las familias y los grupos de crianza de los chicos, un trabajo que tiene ciertas características que me parece que explican algo del malestar del que hablaba Novoa al principio cuando decía, bueno, por un lado a los maestros y profesores se les pide que lideren el cambio educativo, pero por otro lado se los responsabiliza, se dice que no tienen los conocimientos adecuados, etc., ¿no? Nosotros tenemos un trabajo que hace de los saberes y de la transmisión cultural su contenido sustantivo. Esto significa que en un contexto de cambio sociohistórico como el que estamos experimentando, en un contexto donde los saberes se modifican y se reestructuran a una velocidad que no era la velocidad en la que esto ocurría cuando la escuela se pensó, tenemos aquí un problema importante. La peculiar relación que nosotros como docentes tenemos con el saber tiene consecuencias tanto sobre nuestra posición epistémica como sobre nuestra autoridad social. ¿Cuál es esa peculiar relación? Es que nosotros transmitimos un saber que no producimos. Y entonces, al transmitir un saber que no producimos, estamos expuestos a la evaluación de quienes sí producen ese saber, que muchas veces miran el currículo escolar, la enseñanza que efectivamente ocurre en las escuelas, en términos de ajuste o desajuste respecto de la actualización que el conocimiento está teniendo en el marco social fuera de la escuela. Bueno, el hecho de ser transmisores de saber y no tanto productores del saber que transmitimos, que es algo que caracteriza la relación con el saber de los maestros en los niveles de la escuela inicial o de la escuela primaria y también de la escuela secundaria, bueno, de alguna manera socava la autoridad social porque permanentemente los docentes son sometidos a cierta mirada de obsolescencia de lo que saben, como decía Novoa en la cita que leímos al principio. Ahora, por otro lado, forma parte de esta peculiar relación con el saber que sí producimos un saber que solamente podemos producir nosotros, que es el saber acerca de la enseñanza. Lo que pasa es que esa función de producción de saber acerca de la enseñanza no está reconocida como parte del trabajo docente. De hecho, las condiciones organizacionales del saber, la estructura de los puestos de trabajo no prevé que los docentes seamos productores del saber pedagógico y del saber didáctico, y por lo tanto aquí tenemos una tensión muy importante respecto de nuestra posición epistémica y nuestra autoridad social. El saber que producimos no es reconocido como saber y el que transmitimos no lo producimos, la verdad que es una posición bastante incómoda. La enseñanza, que es la principal función que define el trabajo docente, constituye, desde mi punto de vista, una función institucional. Y eso quiere decir que, contrastada con la perspectiva del saber por defecto, que hace de la enseñanza una función individual, nosotros tenemos que comenzar a ver la enseñanza como una función institucional. Ninguno de ustedes, tampoco yo, somos, desde el punto de vista educativo, el resultado de la acción individual de un maestro y de un profesor. Aunque uno en su biografía escolar pueda recordar a un maestro o a un profesor, la realidad es que somos el resultado de la actuación de muchísima gente que ha tenido a veces acuerdos tácitos sobre, por ejemplo, la secuencia de aprendizajes que debía proponernos, pero a veces desacuerdos, y por lo tanto nuestra trayectoria escolar puede reconocer cambios y virajes en la aproximación a los distintos objetos de conocimiento, a la lectura, a la escritura y demás. Pienso, por ejemplo, en que pueden coexistir hoy día en las escuelas profesores de ciencias naturales que piensan que la única manera de aprender ciencias naturales es aproximando a los chicos todo lo posible a experiencias directas del tipo de las experiencias de laboratorio o de las experiencias fuera de la escuela, y pueden estar, decía, conviviendo escolarmente con maestros o con profesores que le dan cada vez más entrada, y me parece que está muy bien que lo hagan, a la formación de los estudiantes en ciertas habilidades o capacidades de lectura y de escritura propias de las ciencias naturales, que también forman parte o hacen parte del modo de aprender. Bueno, profesores con esas dos perspectivas no necesariamente se dan cuenta de que están trabajando conjuntamente a lo largo del recorrido escolar de sus estudiantes en producir su aprendizaje. Bueno,
si nosotros podemos empezar a mirar la enseñanza como una función institucional, esta clase de debates entre colegas que tienen perspectivas diferentes acerca de lo que significa enseñar y aprender en su disciplina, cualquiera que ésta sea, se hacen cada vez más necesarios. Es cierto, y no puedo dejar de señalarlo como característica, que a pesar de lo que acabo de decir, la manera en que está organizado el trabajo docente tiende a obturar la actividad conjunta. En ese sentido, las condiciones son muy diferentes de acuerdo con cada nivel educativo. En la escuela secundaria, en el liceo, es claro que la situación es extrema, porque el trabajo está organizado de tal manera que los profesores tienen muchas dificultades para trabajar con otros, y a eso se le agrega, como decía hace un rato, que sus marcos de conocimiento son muy distintos y no los preparan para el diálogo con colegas de otras especialidades. Pero, digamos, aquí tenemos un freno de organización, un freno organizativo que tenemos que ver cómo se resuelve, pero en todo caso, aun si se resolviera y hay experiencias donde se promueve la actividad conjunta, seguimos teniendo el problema de que el saber pedagógico, el saber profesional que tenemos es un saber que no siempre nos permite el diálogo con los otros. Y la última característica a mí me resulta especialmente relevante. El trabajo docente, desde el punto de vista de una carrera profesional, es un trabajo extendido en el tiempo. Las carreras docentes tienden a durar varias décadas. Nosotros estamos formando hoy maestros y profesores que van a estar trabajando, por ejemplo, en el año 2050. ¿Cómo va a ser el mundo en el 2050? ¿Cómo va a ser la escuela en el 2050? ¿Cuál va a ser el stock de saberes que tendrán que transmitir en el 2050? No sabemos. Y entonces diría que estamos frente a un desafío que los sistemas educativos no se habían planteado así, el desafío de preparar docentes que van a enseñar para un mundo que no conocemos. Y esto es un asunto que plantea un gran desafío, el desafío de convertir a maestros y profesores en algo así como personas preparadas para analizar el cambio cultural y para poder ir acompañando el cambio cultural con ajustes, con adaptaciones de su trabajo, adaptaciones que hoy no podemos imaginar cuáles van a ser. ¿Quién puede pensar que, por ejemplo, las tecnologías en su entrada al mundo de la escuela están agotadas como modelo en el hecho de que los chicos tengan una netbook o accedan, por ejemplo, a internet? Si eso era impensable hace 30 años, hay algo que es impensable en el futuro, eso va a afectar el ejercicio profesional, y entonces tenemos que empezar a pensar en sistemas de formación que no pretendan agotar en la formación inicial todo el saber necesario para el ejercicio. Nunca fue posible, pero yo diría que cada vez hay que pensar más en sistemas de formación que acompañen el ejercicio profesional, que estén muy atentos al análisis y la crítica cultural, porque de otro modo lo que tendremos es cada vez mayor desacoplamiento entre la escuela y la contemporaneidad. Este es uno de los problemas del presente de la escuela. La escuela está algo desajustada respecto de la contemporaneidad, y este desajuste puede pronunciarse si nosotros no atendemos a las condiciones del cambio cultural. Y aunque todo eso no ocurriera, aunque todo ocurriera como ya es, aún así hay algo en la práctica que no se sabe. Siempre hay algo en la práctica que no se sabe, siempre hay algo que no se deja atrapar con el saber que tenemos, y sin embargo, aunque eso no se sabe, hay maestros y profesores que tienen que afrontarlo. No pueden decir, como no sé cómo se hace, como no sé cómo se resuelve, yo de esto me desentiendo. Lo cual nos trae al problema de las características que tienen los saberes prácticos con que los maestros y profesores afrontan la enseñanza, y al problema de la relación entre nuevos y viejos saberes. Yo creo que hay dos problemas acá que son bien distintos y que vale la pena discutir. Uno es que los saberes con los que nosotros enfrentamos la práctica son una configuración muy particular entre cierto conocimiento declarativo que hemos adquirido en la formación, cierto conocimiento procedimental que hemos aprendido en la formación, pero también en la práctica, y un montón de conocimiento tácito del que ni siquiera estamos advertidos,
que sin embargo nos lleva a actuar por defecto. Exactamente cuando no sabemos cómo sale eso que está allí, resultado de la larga trayectoria escolar que tenemos y que nos lleva a actuar en dirección al sistema como estaba históricamente constituido. De modo que aquí, en las características de los saberes prácticos de los maestros y profesores, hay un nudo muy interesante para poder empezar a trabajar, atendiendo en ese trabajo al problema de la relación entre nuevos y viejos saberes, porque los docentes somos, quizás entre muchas otras categorías profesionales, una categoría profesional que está muy atenta a la formación, muy atenta a la actualización, a la capacitación. Los docentes se forman mucho durante mucho tiempo, durante buena parte de su carrera, pero hay algo que pasa en la relación entre nuevos y viejos saberes que probablemente tenga que ver con que el nuevo saber conecta más con el saber declarativo que el docente tiene, y mucho menos con el saber procedimental, y todavía mucho menos con ese saber tácito que ni siquiera ha sido visibilizado, ni siquiera ha sido explicitado. Entonces es posible que en el marco de una formación, que en el marco de una capacitación, un maestro o un profesor adquiera un nuevo saber, lo pueda formular, lo pueda explicitar, lo pueda decir si ustedes quieren, pero eso no impacte de maneras automáticas en lo que hace, porque lo que hace está sostenido en esquemas prácticos, diría Jimeno Sacristán, y en saberes tácitos, dirían muchísimos otros analistas, que no se ven automáticamente conmovidos por la adopción, por ejemplo, de una teoría nueva o de una perspectiva nueva. Te pueden contar una investigación, puede venir alguien como yo a decir lo que estoy diciendo, eso puede entrar en relación con esquemas conceptuales que quien escucha tiene en su mente. Ahí sí se produce algún tipo de conmoción, pero esto no derrama automáticamente sobre la práctica. Tenemos que estudiar un poco más cómo se produce esa relación entre nuevos y viejos saberes. Y además decir, y ya con esto cierro, que el saber pedagógico del que disponemos, por todas las razones que acabo de tratar de explicitar a lo largo de la conferencia, tiene problemas. Nosotros tenemos un saber pedagógico construido para el sistema educativo de fines del siglo XIX, que advierte buena parte de los límites que afronta, pero que también sabe que hay problemas que no puede resolver. Entonces, a la pregunta de si hay un problema de vacancias en el saber pedagógico, allí las respuestas pueden ser disímiles. Yo tengo la mía, pero quiero compartirles las respuestas que se han dado. Hay quienes piensan que no, que hay mucho saber producido, que por ejemplo en instituciones como esta, en mucha investigación didáctica, en la experiencia práctica de muchas escuelas, en proyectos que están en curso, inclusive impulsados por las políticas, se está produciendo saber pedagógico que está en mejores condiciones para dar respuesta a los problemas actuales de la escolarización, pero en todo caso el problema que tenemos es que está formulado de una manera algo hermética, solamente lo entiende la gente que lo está compartiendo en el proyecto, en la escuela, en la investigación o lo que fuere, o bien, estando formulado de manera susceptible de ser compartidas por el conjunto, tienen sin embargo un problema de difusión, circulan por circuitos muy cerrados, la formación docente inicial sigue repitiendo los esquemas más clásicos, etc. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Perkins, La Escuela Inteligente, si se acuerdan del prólogo, o si alguna vez lo miran, van a ver que en el prólogo, o introducción, ya no me acuerdo cómo lo llama, Perkins dice que él cree que nosotros tenemos un montón de conocimiento para armar una escuela que favorezca la comprensión, para armar una escuela que favorezca el trabajo con grupos diversos, y que lo que sucede es que todo eso que sabemos no está formulado de modo tal que pueda ser aprovechado por el sistema. Y en parte lo que dice es, yo voy a escribir este libro para sistematizar las características que debería tener una escuela que hiciera otra cosa y promoviera con los estudiantes un aprendizaje orientado a la comprensión. Otros pensamos, yo estoy más en esta segunda línea, que sí hay problemas de vacancias en el saber pedagógico, que aunque efectivamente hay mucho saber local, mucho saber producido localmente, que todavía no se difunde y cuya difusión podría contribuir a la mejora de la enseñanza, y en eso podemos coincidir sin duda con Perkins, también es cierto que hay situaciones educativas para las cuales todavía no disponemos
de saber suficiente. Por lo tanto, lo que se requiere es producción de saber pedagógico. Claro, advertidos como estamos de lo que nos dicen quienes sostienen la primera posición, la producción del saber pedagógico debería ser producida atendiendo a los problemas de formulación y difusión, porque de nada serviría investigar para producir un saber hermético que nadie puede comprender y que no puede circular. Yo creo que un problema que tiene la investigación didáctica hoy día, no quiero generalizar, pero creo que mucha investigación didáctica que yo conozco adolece de este problema, está formulada de modo tal que se requiere del maestro o del profesor un alto nivel de especialización para poder utilizar, aprovechar los aportes de la investigación. Nosotros tenemos que aprender a formular saber pedagógico, sobre todo aquellos que nos dedicamos como yo a la investigación, de tal manera que sea susceptible de ser aprovechado y entre en diálogo con el saber profesional de los docentes. Por cierto, la producción de saber pedagógico tiene problemas, no es que detectado el problema ya apareció la solución, porque la falta de saber pedagógico se relaciona con ciertas coordenadas de producción del saber que podríamos llamar institucionales. Hay por un lado una discusión sobre quiénes son los que tienen la autoridad para construir la práctica docente en objeto de sistematización, si los propios docentes, si los investigadores profesionales, si los equipos que colaboran con los docentes. Yo soy de la idea de que necesitamos luz, cuanta más luz mejor, por lo tanto no prescindiría de nadie, pero en todo caso discutiría, daría un debate sobre las reglas epistémicas que convierten a los conocimientos producidos en la práctica en componentes de la teoría educativa pública. Quienes me han escuchado en otras oportunidades me han escuchado decir que el saber de la práctica tiene problemas para ser convertido en un saber generalizable, sus características como saber local, y no podría tener otras características porque es un saber práctico, sus características como saber local hace que no se produzca el salto inmediato del saber local a la teoría pública. Hay que discutir cuáles son las reglas que producen ese salto. No es que sea una pregunta que yo esté ampliamente en condiciones de responder, pero me parece que es una pregunta que tiene que ser planteada por quienes producen saber en cualquier ámbito, sea redes de maestros y de profesores que hacen investigación en la escuela, sea centros de investigación que trabajan muy cerca de las escuelas formulando proyectos de cambio en la enseñanza, sea investigadores profesionales que a lo mejor están investigando en condiciones más parecidas a la de la ingeniería o a la del laboratorio, mucho más lejos de la escuela común o de la escuela de a pie. Bueno, cualquiera que esté involucrado en la producción de saber pedagógico y también de saber didáctico tiene que dar una discusión acerca de cómo transformar eso que es local, y no es menos local porque lo hace un investigador, también lo que hace un investigador es local. Bueno, cómo se transforma eso que es local en un componente de la teoría educativa pública. Ahora sí, cierro con esto. Nosotros estamos mucho más habituados a preguntarnos cómo promover otra relación de los alumnos con el saber. El objetivo de mi conferencia fue instalar otra pregunta que es menos frecuente: cómo promovemos otra relación de los maestros y de los profesores con el saber que enseñan, desde luego, pero sobre todo con el saber que producen a propósito de la enseñanza, o con el saber que adoptan de las muchas instancias de formación de las que participan, y que en todo caso entra en un juego complejo, como decíamos hace un rato, con sus saberes prácticos en el contexto del trabajo en la escuela. Bueno, nuevamente disculparme por la falta de presencia, esta oportunidad que me ha dado el CLAE, agradecerla nuevamente, porque por lo menos permite reparar la situación. Y bueno, los colegas que están participando en este momento de la conferencia harán seguramente algunas preguntas que permitirán una ampliación sobre alguna cosa que yo no haya dicho con claridad, o que en todo caso valga la pena seguir profundizando. Bueno, muchas gracias y les deseo a todos un buen fin de encuentro. Me pareció muy interesante tu charla, tu análisis, tu conferencia, todo como ya expresó María, pero todo el tiempo yo estuve tratando de contextualizar
tu análisis al ámbito de trabajo en el cual yo estoy, que es el ámbito universitario. Entonces, siempre me ha preocupado el tema del formato, me pareció sumamente interesante la falacia de la extracción de la situación, que ya la había leído, pero me pareció muy bien como tú la centraste en todo tu análisis. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida vos te parece que este análisis, que todo el tiempo tú lo centraste por supuesto en la educación básica, primaria, media, ¿no?, es un análisis válido para la universidad también? Y sobre todo cuando no solamente para nosotros en nuestro país la enseñanza, la formación docente no es universitaria, pero quiere serlo. Entonces, este análisis aplicado a la educación superior, ¿cómo te parece que podría ser modificado? ¿Cuáles serían las cuestiones que habría que atender? Sobre todo en lo que tú planteas, esto último que dijiste sobre la producción del conocimiento. Los docentes universitarios producen conocimiento, contribuyen a producir conocimiento o hacen como que producen conocimiento. Entonces, de cualquier manera, es un rol que tienen incorporado. Entonces, la tendencia es, en general, escuchar el discurso de que los docentes de primaria y media tienen ese problema, digamos, de transmitir un conocimiento que no produce. Sin embargo, los docentes universitarios que dicen que producen, de cualquier manera adolecen de este problema de la transmisión predigital, que me encantó la definición esa, ¿verdad? Y en la universidad se sigue transmitiendo el conocimiento tal cual fines del siglo pasado. Entonces, la pregunta concreta es, ¿de qué manera tu análisis puede ajustarse a lo que puede ser una enseñanza universitaria, ya sea en lo que es la formación común de las carreras, pero también pensando en la educación de los docentes, de los futuros docentes? Efectivamente, como vos planteabas, la pregunta, el análisis que yo hice es un análisis que es sumamente pertinente para el sistema educativo, y en el caso del ámbito universitario hay que hacer algunos ajustes. Yo no lo he pensado en particular, pero en función de las cosas que tú misma planteabas y otras que yo sí he podido pensar, diría lo siguiente. Por un lado, en algunas cosas la universidad comparte algo del saber pedagógico por defecto, por ejemplo, en los supuestos sobre cómo debería ser el estudiante, en los supuestos sobre las capacidades con que éste debería venir, y en el recurso a responsabilizar a los niveles anteriores por lo que sea que los estudiantes no saben. Hay una insuficiente lectura, desde mi punto de vista, por parte de los profesores universitarios acerca de que el aprendizaje universitario requiere, por ejemplo, formas de lectura y de escritura distintas, aproximaciones al saber diferentes de las que los estudiantes habían hecho hasta el momento, aunque hayan hecho una buena experiencia en escuela secundaria. Los profesores universitarios parecen pensar que estas son cuestiones que la gente tiene que aprender en el curso de la experiencia, y que finalmente, si no lo aprenden, el camino de la deserción y del abandono de la carrera es un camino previsible para ellos, ¿no? No sé cuál es la situación en Uruguay. En mi país las cifras de deserción en primer año de la universidad son tremendas, y yo casi te diría que es funcional esa especie de primer año a que mucha gente cumpla con su deseo de intentar ir a la universidad y se convenza de que la universidad no es para ellos, ¿no? Pero eso tiene que ver con algunos supuestos sobre el estudiante que tiene la universidad, que siempre ha sido selectiva, aún en condiciones de ingreso restricto como las que, por ejemplo, existen en mi país. La segunda característica o cuestión que me parece que vale la pena comentar tiene que ver justamente con lo que tú planteabas respecto de la relación de los profesores universitarios con el conocimiento. Si yo decía que una de las características del saber pedagógico por defecto es esta relación con el conocimiento bastante peculiar y que de alguna manera socava la posición de autoridad social
y la posición epistémica de los maestros y de los profesores, esto no es lo que le ocurre al profesor universitario. Tiene una relación de producción con el saber de su disciplina, lo cual no significa necesariamente que involucre a sus estudiantes en un proceso de aprendizaje en el que la producción de conocimiento esté presente. A veces la función de docencia y la función de investigación que realizamos los profesores universitarios no se reúnen en la clase, ¿no? En ese sentido, hay una potencialidad, podríamos decir, que es que la universidad no necesita la descontextualización. La universidad transmite saberes que contribuye a producir, pero no siempre los modelos de enseñanza hacen de esta potencia que tiene la universidad su fuente. Más aún, yo diría, y esto lo converso mucho con mis alumnos en la universidad, como dice la pantalla, yo trabajo en 2 universidades, que son la de Buenos Aires y la de General Sarmiento, y también trabajo en una escuela normal formando maestros, así que tengo la doble experiencia de la educación superior. Yo muchas veces hablo con mis estudiantes en la universidad, planteando que el profesor universitario, en realidad cualquier profesor, pero el universitario, lo subrayo en particular, tendría que tener, y en esto me pongo medianamente biosquiana, ¿sí?, una suerte de condición de doble experto, ¿sí? Por un lado, sin duda es o debe ser, por eso está allí, un experto en el instrumento cultural de cuya transmisión está a cargo y a cuya producción contribuye por la vía de la investigación. Ese carácter experto prácticamente no se discute, es muy difícil que se llegue a ser profesor universitario si uno no tiene una productividad respecto de un cierto campo del conocimiento reconocida por sus pares y validada en un concurso. Pero tiene que tener otra especie de carácter experto, o otra especie de rol experto, conocimiento experto mejor dicho, que tiene que ver con el tipo de intervención que se requiere para poder enseñar, el tipo de trabajo didáctico que hay que hacer para que el otro pueda aprender. Y pongo un ejemplo bien concreto, que creo que es el único que los profesores universitarios empiezan de a poco a incorporar, que es, por ejemplo, comprender los obstáculos conceptuales que hay en cada campo de conocimiento. Para los profesores universitarios, casi lo único que ha entrado sin tanta discusión de la didáctica es justamente la advertencia acerca de que cada campo disciplinar tiene una serie de obstáculos que le son propios, que han sido propios de la formación histórica de ese campo, porque muchos obstáculos conceptuales que tiene un campo para el aprendizaje son los mismos que ha tenido la historia de la disciplina. Pienso, por ejemplo, en la desnaturalización para la sociología, ¿sí? En nuestro caso, en la pedagogía, justamente en la posibilidad de ver el carácter normativo de la pedagogía y empezar a entender cómo la pedagogía contribuye a producir los sujetos de los que habla. Bueno, esos son obstáculos conceptuales de un campo disciplinar que los profesores universitarios comienzan a aceptar. Ahora, ven mucho menos que tienen una función formativa respecto, por ejemplo, de la lectura y la escritura académica, ven mucho menos que la relación con el conocimiento, cuando el estudiante simplemente recibe el conocimiento, es muy distinta que cuando participa en la producción de conocimiento. En fin, casi diría, no quiero ser extrema, pero casi diría que digamos, hay dificultades en el profesor universitario para aceptar que hay un proceso de aprendizaje que el estudiante tiene que realizar y en el cual él tiene una responsabilidad mucho mayor que la de simplemente seleccionar los conocimientos más actualizados y la bibliografía más pertinente. Entonces, en ese sentido, creo que hay un núcleo duro de la enseñanza universitaria, que es la idea de que para enseñar alcanza con saber la asignatura. Esa es una idea tan fuerte que comparten muchos profesores secundarios también, porque bueno, lo que hay es un desconocimiento del valor de la didáctica y probablemente una incapacidad todavía de la didáctica para dar unas respuestas un poco más precisas a lo que debería saber un profesor. Y también diría que la enseñanza universitaria descansa, esto por suerte está tendiendo a cambiar, pero su matriz histórica descansa sobre la idea de que el aprendizaje es una función individual, porque la universidad es una institución meritocrática y como es meritocrática piensa que lo que tiene que producir, lo que tiene que medir es el logro individual de cada sujeto.
Y muchas investigaciones, pienso en algunas que hace, por ejemplo, Ana Escurra en la universidad en la que yo trabajo, en una de ellas, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ella lee mucho y se especializó en el problema del pasaje de la escuela secundaria a la universidad, y muestra que muchos esquemas de recepción de los estudiantes que han contribuido a organizarlos como lo que algunos autores podrían llamar comunidades de aprendizaje, término que a mí me gusta poco, pero no importa, creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. En fin, constituir a los grupos de pares en comunidades de aprendizaje, generar sistemas de apoyo recíproco entre los estudiantes, es un fuerte apoyo justamente a ese pasaje, a ese tránsito por la escolaridad, pero va en contra de la perspectiva individualista y meritocrática que muchas veces los profesores tienen. Así que creo que hay mucho para pensar. Estas son las primeras ideas que se me ocurren. La verdad que sería materia de investigación específica, como lo es en todo caso para cada nivel educativo, ¿no? Pero en el caso de la universidad, por las características que tú señalabas y las que yo traté de agregar, me parece que hay mucha investigación pendiente todavía.